Bueno, pues finalmente iniciar con ustedes platicándoles qué estamos haciendo en el Congreso. Una de las cosas para mí más importantes, y además déjenme decirles, es mi vocación personal y es mi absoluta convicción que este país no va a cambiar si no tenemos un sistema de educación de calidad. Y hoy se ha abierto una rendija muy importante para los ciudadanos, y esa rendija es una reforma constitucional que se hizo al artículo 3º y al artículo 73, donde se establece un sistema de evaluación al magisterio, un sistema de evaluación a los niños o los jóvenes hasta educación media superior. Ya en el periodo pasado se aprobó la modificación de la evaluación a la educación media, a la educación superior, y hoy requerimos más que nunca la participación de la ciudadanía. Esta reforma lleva implícito lo que para mí es la parte más importante. Hay quien dice que tenemos que ir a las leyes secundarias, y cuando hablamos de cuestiones secundarias pareciera que es después de lo más importante. Y para mí lo más importante va a ser que se apruebe la Ley Federal de Educación. El marco jurídico que contempla la Constitución pues nos da el marco de referencia, pero quien va a regular y quien va a hacer que verdaderamente aterrice un programa de educación de calidad, pues va a ser la Ley Federal de Educación, en donde pretendemos que la ley nacional, porque en Jalisco ya el artículo 6º lo establece, que los padres de familia tengamos la responsabilidad de los hijos. No sé si alguien de ustedes me dijera, porque me suele pasar y muy mayoritariamente, bueno, pues ¿cómo que van a aprobar que la ley diga que los responsables de la educación seamos nosotros? Pues si son nuestros hijos. Pues déjenme decirles que hoy todavía la Ley de Educación establece que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos es del Estado. Es una ley que viene desde 1940. Sí. Bueno, ok, tienes toda la razón. La instrucción pública, y es algo que en un momento voy a expandirme, porque también va una propuesta nuestra implícita con el tema de la educación, pero estamos primero entrando, hemos hecho un foro donde estuvieron más de 800 gentes en el Congreso del Estado, mucha gente que fue a llevar sus propuestas, que fue a establecer qué es la problemática en que se vive en las escuelas, y luego también muchas a preguntarnos, oiga, por ejemplo, el caso de lo que la Constitución ahora establece, el hecho de que los directores de las escuelas hoy tengan libertad en la gestión de manejo de los recursos. Entonces, esto implica que al ir a la ley debemos dejar perfectamente bien claro que esto no es para que los directores puedan establecer cuotas de padres de familia obligatorias, aunque ahorita son supuestamente aportación voluntaria. Sabemos que en la práctica en el más del 95% de las escuelas son obligatorias. ¿Por qué? Porque pues será muy voluntaria, pero si no lo pagas, pues tu niño no tiene espacio en la escuela. Y para esto también, y es una propuesta que estamos haciendo en Jalisco, es que se ponga en la ley la obligatoriedad de la escuela para padres. Y déjenme decirles, no se trata de que los papás vayamos a la escuela a aprender a ser papás. Hay algunos aspectos que tienen que ver en la educación que no tiene relación alguna con investigaciones científicas o con programas pedagógicos. Tiene que ver con la relación maestros, hijos y padres de familia. Y les voy a poner un ejemplo que les aseguro es muy claro de lo que sí tenemos que ir a ver qué está sucediendo en la escuela. Muchísimos padres de familia tenemos temor a sentarnos a hacer las tareas con nuestros hijos porque puedan descubrir
que nosotros no sabemos lo que ellos saben. Simplemente ellos saben sumar, restar, multiplicar diferente a como nosotros aprendimos. Y la idea de la obligatoriedad de la escuela de padres es que podamos, como comunidad, estar en contacto y con el conocimiento de cuáles son los programas de estudio para que nosotros podamos tener ese vínculo con nuestros hijos. Pero en la práctica, déjenme decirles, y más a hoy, que el teléfono celular nos quita enorme comunicación entre padres e hijos. A mí me ha pasado en la casa de ustedes que mis nietos se están pidiendo en la misma mesa el salero por el teléfono y ya no se lo hablan. ¿Sí? ¿Y cuántos estamos comiendo y los hijos con el aparatito o nosotros también? Y ya estamos perdiendo una enorme oportunidad de estar en comunicación. Esa comunicación de sentarnos cuando menos 15 minutos, media hora, hacer la tarea, créanmelo que esto puede cambiar profundamente la relación entre padres e hijos. Parte de lo que hoy nos quejamos de que hoy los jóvenes ya no son como fuimos, tiene que ver con la falta de comunicación o lo poco que tenemos de comunicación con nuestros hijos. ¿Cómo estás? Buenos días, ya me voy, ya llegué, buenas noches, y se cierra un círculo bastante pequeño. Eso, cuando llega el momento de que entran a una edad adulta, pues entonces no tengo por qué pedirte permiso para ir a la casa del amigo o para irme a tomar un lonche o un refresco. Y al rato se va rompiendo esos lazos de comunicación que hoy nos tienen profundamente hundidos en una desesperanza, precisamente porque la relación padres e hijos no está siendo la que requiere para saber qué pasa con los hijos. Y luego decimos, oye, pues yo te dije. No, ¿cuándo me dijiste? Yo no sabía lo que me estás diciendo. Pero si no te platiqué, pues te estoy diciendo. Todo eso nos genera alejamiento. Y basado, para no profundizar más en esto, les diría, es fundamental la relación de los padres, los maestros, en el proceso educativo de nuestros hijos. Y como el señor bien dice, con toda razón, Vasconcelos decía, en la escuela se instruye, en la casa se educa. Necesitamos esos dos binomios. Para uno se requiere un maestro y para otro se requiere los padres de familia. Y luego, para que eso suceda, necesitamos escuelas de formación de maestros. Si ustedes van a una escuela normal, no hay talleres, no hay laboratorios de idiomas, no hay computadoras. Bueno, entonces, ¿cómo estamos preparando a nuestros maestros? ¿Cómo podemos frente a un grupo poner a un maestro cuando que los niños saben más de computación que los propios maestros? Pues tenemos que tener un sistema de evaluación, pero para evaluar algo, primero hay que prepararlo. Si no lo preparamos en principio, pues ¿cómo vamos a juzgarlo cuando está en el salón de clases? Y si a eso le agregamos hoy la frase predilecta y que yo siempre me digo, hay que reflexionarlo, es el problema actual de las escuelas es el bullying. Y yo les digo, ¿por qué el bullying? Mi generación y muchos de los que estamos aquí, creo que la agresión física era mucho mayor que como es hoy. Cuando entrábamos a la secundaria, nos rapaban, nos enchapopotaban, nos ponían plumas, nos llevaban a los parques públicos y nos metían a las pilas. Era una agresión física, que a lo mejor habrá psicólogos que digan que es parte de lo que generó mucha formación. El problema del bullying es que hoy le agregamos un fenómeno que es el más grave en el ser humano. La falta de dignificación de la persona. ¿Por qué?
Porque hoy hay un aparatito, se están peleando los niños o las niñas y lo están filmando y luego lo suben al internet y el niño o la niña se sienten ofendidos. Y la psicología en uno mismo. Y les pongo un ejemplo. Oye, ¿cómo estás? Te veo mal. ¿Has estado enfermo? Si me sentía bien, en ese momento empiezo psicológicamente a actuar. ¿Y por qué me sentiría mal? Imagínense a un niño que lo exhiben porque se estaba peleando. Lo va a ver el papá, el tío, los amigos y se hace una difusión. Ese es el grave problema. Y ese problema tiene una raíz en la propia familia. Y en otro tanto, en las escuelas secundarias, donde traemos un problema muy severo de ausentismo de maestros. Y nace desde un proceso educativo donde en el kinder al niño lo enseñamos y el programa educativo es a través de cantar, bailar, pintar. El 70% de los ejercicios que se hacen los niños en las escuelas, y es donde menos se pelea, y es donde menos bullying hay, es porque juegan agarrados de las manos. Se genera en el ambiente del kinder un espíritu de compañerismo. Después esos niños entran a primaria y resulta que el promedio más bajito en una escuela pública es de 40 niños por grupo. Yo tengo 8 nietos. Los domingos a las 7 de la noche ya le estoy diciendo a mis hijas, oye hija, ¿ya fueron a misa? Imaginemos 40 niños, hay grupos de 60 atendiéndole a una maestra. Hay una reacción natural. Los aplicados, los tranquilos son los consentidos. Los traviesos, los inquietos, son los que no tienen comportamiento. Entonces, cállese, siéntese, lo voy a expulsar, le voy a hablar. ¿Y qué sucede? Estamos creando una figura en el niño que a la larga, cuando sea papá, o sea, adulto, lo clásico, estamos en una reunión, empezamos a decir, a quejarnos de todos los problemas que tenemos los derechos para exigirles a las autoridades, y la autoridad da un manotazo o amenaza y la gente se empieza a ir. ¿Por qué? Es la reacción de cómo nos formamos en la escuela. Y luego el niño se va a la secundaria y ya no tiene el maestro que está acá y se siente, lo voy a expulsar. Cada hora tiene un maestro y luego los maestros no van. ¿Qué sucede? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Se empieza a gestar ese fenómeno psicológico que empieza por ser físico y termina por crear un ambiente en las propias escuelas. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Conocer ese problema, ver cómo entre maestros y padres de familia lo podemos resolver. Les voy a poner otro ejemplo que es muy claro y que a veces las autoridades o los propios intereses económicos nos confunden. Tenemos tanto exceso de información que nos confunde muchas veces, y así como 3 años nos las pasamos diciendo el gobierno no hace nada, el día que llega la votación, México es de los países que mayor índice de votación y de participación tiene. Pero no, esa es mi opinión, no lo hacemos por conciencia, lo hacemos por hartazgo, porque tenemos la televisión y el radio y los periódicos todos los días con los anuncios de los candidatos del IFE. Entonces llega el día 2 y decimos, voy a ir a votar. ¿Por quién? Muchísimas veces por el más guapo, por el más o la más bonita, o por X cosa, menos por decir, a ver, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Hay muchísimos diputados o alcaldes o gobernadores
que llegan a esos puestos de responsabilidad y de antemano hemos sabido sus formas de actuar irresponsables en corrupción, en impunidad, y resulta que llegan y piden el voto y se los volvemos a dar y llegan a posiciones al Congreso o a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa integración, que nazca la participación ciudadana, la importancia de la participación ciudadana, ni tampoco tenemos, no nos damos el tiempo para poder hacer un análisis de la cosa. ¿Y eso en dónde nace? En el sistema educativo, porque no iniciamos. Y les voy a poner un dato que tuvo enorme trascendencia. 1968, hay un ejercicio en México que se genera un gran movimiento de jóvenes, que desde mi punto de vista no estamos lejos de otro. Y lo primero que hace un gobierno es quitar la materia de civismo de las escuelas. Entonces, hoy, los que tienen entre 50 años hacia atrás, resulta que esos seres humanos, esos ciudadanos, no entendieron los principios de los valores cívicos. Y por eso los hijos llegan y regañan a los papás. ¿Por qué? No, pues es que si me pongo con ellos no voy a lograr nada mejor, pues ya que hagan lo que quieran. Y ahí inició el proceso que hoy la enorme mayoría de los mexicanos nos quejamos, pero fue una decisión que nadie de la sociedad protestó para decir, espérate, tú no puedes quitar la materia de civismo. La materia de civismo nos hace conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Y hoy habemos muchos ciudadanos que exigimos nuestros derechos y no cumplimos nuestras obligaciones. Y a lo mejor con razón, porque digo, ¿por qué voy a pagar todos los impuestos para los servicios que me dan? Entonces, esta es otra parte fundamental por la cual yo sostengo la importancia de la escuela de padres, que quede implícito en la ley de educación, para que también tengamos otra acción, que es la participación ciudadana, que es otra de las tareas por la cual estoy trabajando para hacer la escuela de padres. Es una iniciativa que ya presenté. La iniciativa de la participación de la ciudadanía la estoy partiendo y espero terminarla a finales del mes de junio, y mi idea es que las juntas de colonos tengan reconocimiento jurídico. Hoy el presidente de la Junta de Colonos puede ir a hablar con cualquier autoridad, a pesar de que nació de un acto democrático, de una elección. Resulta que no significa jurídicamente nada. Además, los recursos que pagamos por nuestras cuotas, los pocos que pagamos, muchas veces ha habido presidentes de juntas de colonos que se van con el dinero y resulta que la ley dice que si no tenemos el 51% de las firmas de todos los colonos, no puede hacer un procedimiento jurídico. Y cuando llega con el juez dice, bueno, ¿y contra quién? A ver, necesito que todos me demuestren que entregaron sus recibos. Lo que yo quiero plantear es, las juntas de colonos tienen que tener un reconocimiento jurídico ante la autoridad. Incluso para lo que hoy es un problema muy serio para las juntas de colonos, que significa los depósitos de los ingresos, que Hacienda les está requiriendo el pago de los impuestos, y por otro lado la ley establece que son instituciones que están exentas del pago de impuestos, y lo mismo sucede en el caso de las juntas de las asociaciones de padres de familia. Exactamente el mismo problema. Yo tengo cita con el secretario de Hacienda la próxima semana para tratar el tema y decirle, es que esto se tiene que regular, y una forma de regularlo es reconocer jurídicamente en el pago del predial, de ese pago que hacemos, un porcentaje se les entregue a las juntas de colonos, para que las juntas de colonos puedan tener dinero para tener alumbrado público, para hacer balizamientos, para hacer reparaciones de alumbrado público,
que debo de reconocer, aunque es una medida política, siempre los partidos andamos reclamándonos esto, es en la zona metropolitana verdaderamente imposible que se pueda hacer y cubrir todo estos servicios. ¿Dónde hay un balizamiento ahorita? Díganme, ¿en dónde hay rampas para personas de la tercera edad? Hay un impedimento, aunque hay que hacerlo, porque una rampa vale 900 o 1,100 pesos. ¿Cómo voy a licitar 900? Ah, pero y si lo adjudico, a lo mejor me van a cobrar 5,000 pesos por una rampa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir descargando algunas cosas en las juntas de colonias. La otra parte es, una vez aprobados los planes parciales, ¿sí? Lo que hoy, cuando le conviene a la autoridad municipal, dice, si no me traes la firma de los puntos de colono, no te doy un permiso para que pongas una lonchería. Cuando le conviene, cuando es amigo de alguien, se lo dan. ¿Por qué? No hay facultad, nadie puede reclamar. Jurídicamente yo quiero establecer en la ley que una vez aprobados los planes parciales, que además deben de ser consultados con la ciudadanía, y planes parciales no solamente significa dónde van a hacerse casas, significa cómo generar el desarrollo económico de la propia comunidad. Debe de establecerse en qué partes de ese sector puede haber locales comerciales, donde nada más casas habitación. Pero yo quiero que quede implícito, una vez que jurídicamente tengan reconocimiento, no se pueden dar ningún permiso para ningún negocio que no esté autorizado en el plan parcial si no viene la firma de la Junta de Colonos. Hoy, insisto, cuando les conviene, traen las firmas de los colonos. Cuando es cuate, te lo dan en permiso.